Ahora saludamos a Homero Castañer, viceministro de Gobernabilidad del Ministerio de Gobierno. Viceministro, gracias por acompañarnos. Viceministro de Gobernabilidad, ¿qué gobernabilidad le queda al gobierno después de lo que ha pasado en las últimas horas? Muy buenos días, Milton. Un saludo, Liz, y a todo el pueblo ecuatoriano. Nos queda gobernabilidad. La gobernabilidad no solo depende del Estado, del gobierno, depende de todos los sectores. Y nosotros ahora con el nuevo ministro, con Francisco Jiménez, hemos emprendido un trabajo de relacionarnos con todos los sectores sociales, de recomponer esas fracturas que habían, de hablar con los sectores políticos y tratar de que este vehículo en el que estamos todos, el Ecuador, pueda llegar a consensos mínimos. Es difícil, pero para eso estamos. El gobierno tiene que extender la mano, tender estos puentes para poder encontrar consensos, para poder encontrar acuerdos que nos permitan caminar en el desarrollo del país. Previo al sábado de la liberación de Jorge Glass, el gobierno ya estaba peleado con los políticos. Ahora el gobierno parece peleado con el pueblo, porque haya o no haya pactado el gobierno con el correísmo, aquí hay un problema político por la salida de Jorge Glass para el gobierno. ¿No lo ven así ustedes? Existe un problema, no solo diría para el gobierno, para toda la clase política. Es decir, el peor mensaje que se puede dar en una sociedad es un mensaje de impunidad, un mensaje en que una persona roba, hace mal uso de los recursos de los ecuatorianos, es sentenciada, es detenida, sale y no ha pasado absolutamente nada. La impunidad, ya digo, genera incluso un mal ejemplo, una multiplicidad de que se puede delinquir y que no sucede nada. Esto ha golpeado a toda la clase política y al gobierno y nos preocupa. Pero quiero ser categórico y aquí tiene que entender la ciudadanía que el gobierno no tuvo o no tiene nada que ver en la liberación de Jorge Glass. Este es un problema de la justicia. Es el mal uso de una garantía constitucional como el habeas corpus, que sirve para dar una protección idónea, eficaz a personas privadas de la libertad en donde está el riesgo a lo mejor su vida, la vulneración de sus derechos, tortura. Y que aquí, de manera irregular, por quinta vez se intentó y le salió, sorprendieron a las autoridades en un proceso irregular en la provincia de Santa Elena, en donde se permitió la liberación de Jorge Glass, pero también tiene que tener claro la ciudadanía que la condena sigue. Es decir, esto es solo un cambio de las medidas porque presuntamente el juez decidió que estaba en riesgo la vida de él. Viceministro, buenos días, pero precisamente por todo lo que usted acaba de mencionar es que el país dice, pero realmente fueron los representantes del gobierno y defendieron lo que tenían que defender, porque parece que los argumentos no fueron lo suficientemente sólidos de los representantes del gobierno en esa audiencia. Mire, los representantes del gobierno en primera instancia, porque este proceso ha sido irregular, primero por dónde se dio, es decir, el trámite de una garantía tiene que darse en el lugar en donde se dio el hecho. Aquí el juez determinó que no se conocía el paradero de Jorge Glass. Se hizo una primera convocatoria en donde no estuvieron los representantes del gobierno el 8 de abril. El 9 de abril a las 12 de la noche, un poco más de las 12 de la noche, se vuelve a hacer esa convocatoria. En 2 horas se les llama a los representantes del gobierno. Estuvo la Policía Nacional, el Ministerio de Gobierno, que no son actores procesales. Estuvo el representante del Servicio Nacional de Atención. Y dijeron que no había nada que objetar. Del SNAI. No, sí se objetó en la resolución. El representante del SNAI objeta sobre la acumulación de penas, pero aquí el juez consideró frente a los certificados de salud, frente a los riesgos que podía correr el detenido Jorge Glass, que debía darle el habeas corpus. Ahora, pero hablamos de un detenido, que forma parte, que tiene una sentencia por un caso emblemático de corrupción. Y si bien desde el gobierno han dicho no vamos a intrometernos en otra función del Estado porque estamos en un derecho democrático, eso ha sido enfático en resaltar el gobierno, pero el país dice, ¿y entonces qué van a hacer también? Porque usted mismo señaló todo lo que encierra el caso Sabornos. ¿Cómo van a hacer para restituir la confianza de un país que duda de si hubo un pacto o no? Con hechos, no qué vamos a hacer, qué hicimos. El día lunes, el Servicio Nacional de Atención Integral
a las personas privadas de la libertad, el SNAI, ya presentó la apelación porque queremos que con la misma celeridad, como en minutos se dio esta resolución de este juez de primera instancia, ahora la Corte Provincial de Santa Elena, que tiene 8 días y han pasado 2, resuelva esta apelación y vea si es que hubo irregularidades o no. Y aquí quiero ser claro, Liz, que en un Estado de Derecho pasa la institucionalidad en el respeto a las funciones del Estado. Nos acostumbramos a que se sentencie desde una sabatina, que se cierren medios de comunicación, se sentencia a periodistas, a los policías del 30S, que se maneje el Consejo Electoral, la Fiscalía, la Contraloría. Eso no es un Estado de Derecho. En un Estado de Derecho se tienen que respetar las funciones del Estado. Mire, Alexis Mera, en el gobierno anterior, mandó una carta a los jueces de Manabí diciendo que se abstengan de dar una sentencia a favor de unos jubilados o que se atengan a las consecuencias. Eso era injerencia en la justicia. El Ecuador no puede manejarse así. Debe haber ética, decencia y respeto a las funciones del Estado, y el presidente de la República ha sido claro que no meterá las manos en la justicia y que respetará las sentencias, y como Estado, como gobierno, ya apelamos y agotaremos las últimas instancias de este rato también, apoyados de Procuraduría, de Fiscalía, para que esa sentencia se revea en esta apelación. Jorge Glass no tiene ningún tipo de restricción para caminar libremente por el país, porque él está en libertad condicional. Lo único que no puede es salir del país. ¿Cómo el gobierno puede garantizar de que Jorge Glass no se vaya? Ya lo dijo Marcela Guiñaga hace un momento, que ha hablado con Jorge Glass y que él no tiene ninguna intención de abandonar el país. Pero ante la posibilidad de que se cambie y se le vuelva a emitir una orden de prisión para regresar a la cárcel, es una posibilidad de que él se pueda ir. Mire, en esta decisión, en este habeas corpus otorgado por el juez, cambia el tema de cumplimiento de la pena. De cumplimiento, no de cumplimiento de la pena sigue, por eso, lo está cumpliendo afuera. Pero las condiciones en que sigue la pena, es decir, que no se ha borrado la sentencia, no es que muchos dicen, no, ya quedó libre. Él no tiene arresto domiciliario, tiene que presentarse cada mes ante la justicia, pero el gobierno en este caso ha articulado con Migración, con Policía Nacional, por orden del ministro de Gobierno Francisco Jiménez, que se garantice el que Jorge Glass cumpla estas condiciones, ¿no? Y por eso, repito, pedimos celeridad a que la Corte resuelva lo más pronto posible sobre la actuación irregular de este juez de Manglar Alto. No pueden garantizar que Jorge Glass no salga del país. Mire, si usted le pregunta a Homero Castanier que si él puede garantizar, yo no puedo garantizar. No, usted no lo puede hacer, pero el aparato estatal... El Estado está trabajando en eso, se está recibiendo los reportes. ¿Qué puede hacer? Tenemos que cuidar que él cumpla lo que dicen las medidas. Él tiene prohibición de salida del país, o sea, y el Estado ecuatoriano tiene que controlar las fronteras por parte de Migración. Solo pueden cuidar las fronteras. Es que esa es la única manera. O sea, no pueden estar afuera del condominio, con policía. Es que no existe arresto domiciliario. Claro. Él puede salir y libremente realizar sus actividades en lugares públicos, en lugares privados. Esas son las condiciones. Claro. Esta habeas corpus irregular que se le dio en este fin de semana. Pero mire, viceministro, justamente el ministro de Defensa nos acompañaba esta semana también y él reconocía lo difícil de controlar las fronteras. Y ahora ustedes apelan a ese control de la frontera como para tener cierta garantía de que el ex vicepresidente Jorge Glass va a someterse al cumplimiento de lo que ahora se le ha impuesto y que no se va a dar ningún tipo de fuga. Mire, lo que sucedió el fin de semana sorprendió al país, a todas las autoridades, porque ese fue el objetivo, sorprender y dar esta acción, esta protección constitucional entre gallos y medianoche, ¿sí? A tropezones. Ahora nosotros ya hemos tomado todas las medidas para que eso no se dé y esperemos que no se dé por bien del mensaje que tiene que darse a la sociedad ecuatoriana. Sería terrible que el sentenciado Jorge Glass huya del país como lo han hecho otras personas, dejando no solo una estela de impunidad,
sino de no cumplir la condena y la pena. Pero ayer el mismo ministro de Gobierno reconocía también el impacto político que, si eso pasara, pudiera llegar a tener. Y si ahora tienen una dificultad de llevar a cabo sus proyectos a través de la Asamblea y están enfocándose, apuntando a una consulta popular, si algo así pasara, eso va a complicar el escenario que ustedes tienen como as bajo la manga, que es la consulta popular. Porque ahí ya no va a ser la Asamblea, sino el país. No ha sido fácil para el gobierno asumir este tema. Ya digo que no solo pienso golpeado al gobierno, sino a toda la clase política, porque el comentario en la calle es: así son los políticos, roban, manejan de manera irregular los recursos y después no cumplen o cumplen con condiciones de privilegio las penas. Pero en el caso de la consulta popular, esa es una opción, una posibilidad de que el presidente de la República puede consultarle al pueblo ecuatoriano. Pienso yo en una obsesión sana que él tiene de generar empleo primeramente, de mejorar la institucionalidad y de también garantizar la seguridad ciudadana, que van a ser los 3 ejes de las preguntas que se están preparando, y esperemos que ya a finales de este mes sean remitidas a la Corte Constitucional para ponerle en consideración del pueblo ecuatoriano. Viceministro, si ustedes estaban conversando en la Asamblea con Revolución Ciudadana para algún tipo de acuerdo, y ahora ni de chiste, me imagino. No, hay que conversar con todos los sectores. Mire, le digo en el caso personal que conocemos, y no solo mío, también del ministro Jiménez, que ha sido asambleísta, yo fui asambleísta, hay que conversar con todos los sectores. Existen legisladores valiosos en todas las bancadas y hay que llegar a acuerdos, pero hay que llegar a acuerdos claros, transparentes. Hablar de este supuesto pacto entre el gobierno para la liberación de Jorge Glass son conjeturas, son temas que no tienen dice Marcela pies ni Guiñaga cabeza. que lo que pidieron fue una comisión que independientemente investigue. ¿Alguna vez el correísmo le pidió al gobierno intervenir en la liberación de Glass? No, absolutamente no. Ellos pretendían la creación de esta supuesta comisión de la verdad que investigue y que pretenda a lo mejor sacar informes y dejar en impunidad todo lo que se ha investigado, todo lo que se ha sancionado, se ha sentenciado. Y no ha habido ningún tipo de pacto oscuro y peor aún, hablar de una liberación. Yo aquí quiero traer las palabras del presidente: con la corrupción no se tranza. No, con la corrupción no se tranza, no se puede transgredir, no hay líneas que no pueden ser tocadas, y en este tema de la corrupción el presidente, incluso hacia nosotros, los funcionarios públicos, nos puso un código de ética, peor hacia terceros que le deben al pueblo ecuatoriano. Gracias, viceministro de Gobernabilidad, Homero Castañeda. Son las 7:57, vamos a una pausa.